Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá alguno pueda interpretar este fragmento del Evangelio de San Lucas como una postergación de la figura de la Santísima Virgen. El elogio de esta mujer era un elogio seguramente típico de la época o del lugar. En España también se dice, y no me atrevo a decirlo porque es un poquito vasto, pero también se dice algo parecido, y es un elogio a la persona y es un elogio a la madre de la persona. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero cuando Jesús está diciendo, responde diciendo, mejor bienaventurados los que escuchan y cumplen la palabra de Dios, no está haciendo de menos a su madre. ¿Por qué? Recordemos el inicio de todo. Cuando el ángel Gabriel se aparece a la Santísima Virgen, San Juan, en el prólogo de su Evangelio, dice: el Verbo se hizo carne. O también, la palabra se hizo carne. El Verbo, la palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra, los que le escuchan a Él. Pero esa palabra, ese Verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, necesitó a una mujer para hacerse carne. En María, el Verbo se hizo carne. En María se produjo la encarnación del Verbo. El Eterno, sin dejar de ser eterno, se hizo temporal al asumir completamente y no aparentemente la condición humana. María es, por lo tanto, la que permite que la palabra aterrice en la historia, se meta en la historia de los hombres. Y no solamente hace eso, no es una madre de alquiler. María es la que cuida de la palabra, la que hace la primera procesión eucarística cuando viaja embarazada desde Nazaret a Encaren, tan cerca de Jerusalén. María es, además, la que una vez nacida la palabra, educa a esa palabra. Una madre educa a su hijo, la que le enseña a la palabra las primeras palabras en aquel idioma que hablaban entonces, que era el arameo. María es la que enseña a hablar a la palabra, que es Cristo. María es la que enseña a Cristo como ser humano aquellas cosas que son básicas: cómo se come, cómo se trabaja, cómo se dice. María es la palabra que cuida de la palabra, es decir, la que vive la palabra y cuida del que es el maestro, que es la palabra hecha carne. Y así siempre hasta el final, y después lo sigue haciendo. Por eso esto no es un postergamiento o un desprecio de la Virgen, es ponerla en su lugar. Ella vivió la palabra, ella es doblemente madre. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lo hizo. Escuchó la palabra y la llevó a la práctica. Enseñó la palabra a su hijo, el Verbo, enseñó a hablar a su niño, pero después aprendió de su hijo, Dios maestro, cómo tenía que practicar esa palabra que él enseñaba.
Por eso es importante. Es un pequeño detalle, pero creo que hoy es un buen momento para decirlo. Es importante la simbología. A la Inmaculada, la que no cometió pecado, y esto es un dogma de fe, aquella que vivió siempre la palabra, porque si no lo hubiera hecho así, habría cometido pecado. A la Inmaculada se la representa siempre con un vestido blanco, en realidad es, o debería de ser un vestido de luz. Es un vestido blanco del cual habla el Apocalipsis cuando habla de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Y se la representa con una túnica, una capa azul. Esa capa azul habla del cielo. Esa capa azul es la palabra. María revestida de la palabra. La palabra la envuelve. La palabra la protege. Ella, viviendo el Evangelio, cumpliendo las enseñanzas de su Hijo, permanece en ese carácter de Inmaculada, no solamente por el don del día de su concepción, sino porque después se mantuvo sin pecado el resto de su vida. Cuando vemos una imagen de la Inmaculada, tenemos que saber lo que significa. El blanco, el dorado, es la mujer vestida de sol del Apocalipsis. El manto azul dice que ella está revestida de la palabra y que cumple la palabra. Pero hay una cosa más muy importante. María vive la palabra, es doblemente madre. Y nosotros no podemos imitar a María en su maternidad física, eso fue único e irrepetible. Y no solamente porque los hombres no podamos, es que tampoco las mujeres, porque es una cosa, repito, única e irrepetible. Pero podemos imitar a María en su maternidad espiritual. Es decir, podemos imitar a María cuidando de Jesús, enseñando a Jesús en el pobre, en el que no conoce a Dios, evangelizando, cuidando de Jesús, dando de comer al hambriento, estando al lado del que llora, al lado de aquel que o está enfermo o está en la cárcel, de aquel que está sufriendo de cualquier manera, porque eso es vivir la palabra, eso es imitar a María. Ella fue la doblemente madre, porque dio a luz a su Hijo y porque fue madre de él, no solo física, sino espiritualmente, viviendo el Evangelio. Y esa maternidad espiritual de María está al alcance de nosotros con la gracia de Dios. Además, debemos intentar hacerlo. Imitar a María cuidando de Jesús. Imitar a María estando al lado de Jesús cuando sufre al pie de la cruz. Imitar a María luchando contra el pecado en nosotros y fuera de nosotros. Imitar a María, la Inmaculada, dejando que la palabra nos revista y nos proteja. Que así sea.